Bienvenidos y bienvenidas estudiantes. Somos 3 docentes de Historia y Geografía que nos hemos reunido de manera virtual para abordar distintas temáticas con el fin de apoyar tu proceso de aprendizaje en este contexto de pandemia. Esperamos que les sean de ayuda para comprender mejor los diversos procesos que se abordan en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hola estudiantes, en esta cápsula vamos a hablar sobre las características fundamentales de las llamadas primeras civilizaciones. Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico van a pavimentar el camino para el surgimiento de las primeras civilizaciones. Surgidas en entornos geográficos diferentes y algunas de ellas separadas por siglos, las primeras civilizaciones presentaron a ojos de los investigadores una serie de rasgos comunes que van a permitir distinguirlas de otras realidades sociales y culturales. Por lo tanto, algunos de los rasgos comunes de las primeras civilizaciones tienen relación primero de que se edificaron en torno a un medio esencialmente urbano, se edificaron y construyeron en torno a las ciudades, un tipo de asentamiento más grande y complejo que la típica aldea neolítica en la que existían edificios, palacios, existían casas residenciales, calles, inmuebles, lugares de almacenamiento, por nombrar algunos. Otra característica común de estas primeras civilizaciones es que se organizaron bajo sistemas políticos que presentaban los rasgos básicos de lo que es un Estado. A eso me refiero a la existencia de un poder centralizado que ejercía poder sobre un territorio y una población, y el poder estaba concentrado en un gobernante y era también una organización social altamente jerarquizada. En tercer lugar, otra característica común de estas primeras civilizaciones tiene relación con que contaron con rasgos culturales comunes. Cada civilización utilizó una o varias lenguas, sistematizó sus creencias religiosas y la práctica de costumbres y modos sociales. De la misma forma, otra característica común de las primeras civilizaciones es que presentaron un desarrollo científico y tecnológico en otras áreas. Esto se evidenció, por ejemplo, en aspectos como la creación de sistemas de escrituras, la creación de sistemas de regadío, la mejora en el perfeccionamiento de otras tecnologías, como relacionadas principalmente con la agricultura y con la economía y el comercio. Y finalmente, es importante también señalar que desde una perspectiva histórica, una civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un cierto espacio, que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo. Por lo tanto, es importante entender de que las civilizaciones se desarrollaron en distintos momentos y en espacios geográficos del mundo de manera bastante autónoma. En el mapa podemos ver cuáles son estas primeras civilizaciones según su ubicación geográfica. Primero, en Asia podemos ver que se desarrolló la civilización india, la civilización china, la civilización mesopotámica y de la misma forma la civilización fenicia. En el mar Mediterráneo se desarrolló la civilización minoica, en África del Norte se desarrolló la civilización egipcia y de la misma forma en América nos encontramos que se desarrollaron dos civilizaciones principalmente, que van a ser, por así decirlo, la madre de las civilizaciones mesoamericanas, como lo fueron en este caso la civilización olmeca y la civilización de Chavín de Huanta. Por lo tanto, estudiantes, estas van a ser las primeras civilizaciones según su ubicación geográfica. Para comprender por qué surgieron las primeras civilizaciones es importante conocer el entorno en el cual se desarrollaron. De esta forma hay que entender, chiquillos, de que estas se asentaban en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola y de otras actividades. Por lo tanto, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos, por ejemplo, controlar las aguas de los ríos y prepararse para las sequías. Frente a ello reaccionaban dando respuestas creativas, como las obras hidráulicas, el perfeccionamiento de técnicas agrícolas, la que ayudaron no solo a superar dichos desafíos, sino también a aprovechar las ventajas que estos entornos le permitían. Por eso, chiquillos, aquí podemos hablar de que gran parte de las primeras civilizaciones se desarrollaron en torno a fuentes de agua, en torno a ríos en este caso.
Por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, la civilización china que se desarrolló en torno a los ríos amarillo y azul, la civilización india que se desarrolló en torno al río Indo, y la civilización egipcia que se desarrolló en torno al río Nilo. Dentro de las características fundamentales de las civilizaciones es importante mencionar primero la importancia que la ciudad tenía en el desarrollo de estas. Por lo tanto, las civilizaciones son esencialmente urbanas. Al interior de estos espacios se consolidaron fenómenos como el aumento de la población, la diversificación de las actividades productivas y el surgimiento de distintos grupos sociales, lo que produjo formas más complejas de relaciones y de organización al interior de la sociedad. En términos generales, las ciudades antiguas se estructuraron bajo un patrón común. Tenían en su centro edificios donde se concentraba tanto el poder político como religioso. En la zona contigua, los espacios destinados estaban para el comercio, la artesanía. En las afueras, las tierras estaban dedicadas para la agricultura y la ganadería. Y estas ciudades de las primeras civilizaciones también tenían una muralla que las protegía. Por lo tanto, ahí podemos mencionar varias ciudades importantes como lo fueron Mohenjo-Daro en la civilización india y Ur en Mesopotamia. Otra característica importante de estas primeras civilizaciones tiene relación con que al ser sociedades urbanas, en donde los excedentes alimenticios comenzaban a sobrar, va a permitir producir más alimento de lo que se necesitaba. Esto permitió que en estas sociedades urbanas, al existir estos excedentes alimenticios, naciera un creciente comercio y naciera una división del trabajo. En este contexto, un grupo minoritario va a aumentar su poder y se va a situar por sobre el resto de la sociedad, lo que produjo una creciente estratificación y jerarquización social. A partir de estos fenómenos, chiquillos, va a surgir la forma de Estado, la primera forma de Estado en la historia, como lo fueron las ciudades-Estado sumerias al sur de Mesopotamia. Muchas de estas ciudades se enfrentarían entre sí por el control de pueblos, territorios y recursos, afán expansivo que se incrementó en el tiempo y que permitió crear un nuevo tipo de organización, como lo fue el imperio. Otra característica común que tenían va a ser el desarrollo de la religión. Al interior de estas sociedades urbanas va a existir un grupo liberado de la producción de alimentos y de diferentes otros trabajos, por lo tanto van a dar su tiempo exclusivo para explicar antiguas preocupaciones de los hombres, como lo son los fenómenos de la naturaleza, los misterios de la vida, de la muerte, el origen del mundo, por mencionar algunos. Por lo tanto, eso va a marcar el comienzo y el desarrollo de las primeras religiones, que en estas primeras civilizaciones fueron fundamentalmente politeístas. Por lo tanto, chiquillos, ahora podemos hablar, para ir finalizando con esta breve cápsula, sobre algunas características específicas de cada civilización. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, primero la civilización mesopotámica, que se desarrolló durante cerca de 3.000 años en las cercanías de los ríos Tigris y Éufrates, y en esta región geográfica se van a suceder un conjunto de culturas y pueblos, algunos organizados en ciudades-estado como los sumerios y otros como imperios, como lo fueron el babilónico y el asirio. De Mesopotamia tenemos muchos avances que fueron trascendentales para la historia de la humanidad, como lo fue el primer sistema de escritura, la escritura cuneiforme, el desarrollo de la matemática y la astronomía, y la invención de una serie de sistemas de regadío. Como vemos también en Mesopotamia se va a desarrollar una serie de arquitectura monumental, como lo fue la construcción de los zigurat y los famosos jardines colgantes de Babilonia construidos por el rey Nabucodonosor II. En la India se va a desarrollar la civilización india, que va a florecer tempranamente en grandes centros urbanos. La civilización del Indo se desarrolló por más de 1.000 años, entre los años 2700 a 1500 a.C., antes que tribus indoeuropeas y sus propias luchas internas dividieron el territorio en varios reinos e imperios.
va a ser importante también de que dentro de la civilización india se va a desarrollar una religión que va a ser bien importante dentro de la historia de este sector del mundo, como la va a ser el surgimiento del hinduismo. En el Mediterráneo se va a desarrollar otra civilización importante que fueron los fenicios a partir del año 1300 a.C. Los fenicios fundaron algunas ciudades importantes, destacándose pronto principalmente como expertos navegantes y comerciantes. Como parte del proceso de exploración y de comercio en el mar Mediterráneo, los fenicios fundaron varias colonias a lo largo del Mediterráneo, como lo fueron Cartago en el norte de África, la que se transformó más tarde en una gran potencia marítima. En el antiguo Egipto, en el norte de África, encontramos a la civilización egipcia, una de las más conocidas. Esta civilización egipcia abarca un periodo bastante grande, un periodo de 3000 años de historia, lo que tradicionalmente se divide en el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y la Baja Época u Ocaso. De la civilización egipcia tenemos varios elementos que van a ser comunes para el resto de las civilizaciones, como una organización centralizada en la figura del faraón, una sociedad altamente estratificada y jerarquizada, el desarrollo de una religión basada en la creencia en la vida después de la muerte y una religión politeísta, y también en el desarrollo de algunos avances como lo fueron la arquitectura monumental a través de las conocidas pirámides. En el Mediterráneo también se va a desarrollar otra civilización bien importante que va a ser la civilización minoica que se desarrolló en la isla de Creta, y tempranamente estos minoicos van a ser conocidos como comerciantes marítimos. De la misma forma, en la antigua China se va a desarrollar esta civilización china que va a crear una gran unidad política. En China existían varios reinos que se enfrentaban de manera sucesiva por el control de la región. Fue entre los siglos XXI y XVI a.C. que se va a consolidar la primera de las dinastías chinas, la dinastía Xia, que a partir del año 221 a.C. va a convertir a China en un importante imperio. Y de la misma forma de esta civilización china vamos a tener importantes desarrollos técnicos. Por nombrar algunos, aquí podemos mencionar la invención del papel. Y finalmente, en América también se van a desarrollar importantes civilizaciones como lo fueron Chavín de Huántar, esta civilización que se desarrolló entre 1200 a 200 a.C., para muchos investigadores corresponde a la consolidación de procesos culturales de larga historia en los Andes, como el desarrollo agrícola y el de avanzadas técnicas. Y también por algunos investigadores, esta civilización Chavín de Huántar es la madre de las civilizaciones mesoamericanas. Y finalmente, en la parte norte de América se va a desarrollar la civilización olmeca entre el 1500 y 100 a.C., que se relaciona fundamentalmente porque construyeron importantes centros urbanos con un marcado rol ceremonial. Espero, estimados alumnos, que les haya quedado claro esta breve cápsula sobre las primeras civilizaciones y nos vemos en otra oportunidad.